2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos, queridos estudiantes de cuarto de secundaria. Yo soy la profesora Claudia Quispe, del área de Comunicación y Lenguajes, y el día de hoy aprenderemos sobre el signo lingüístico. Muy bien, mis queridos estudiantes, para dar entrada a este tema, yo quiero hablarles sobre Ferdinand de Saussure. ¿Ustedes lo conocen? Bien, Ferdinand de Saussure fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo. Él fue el padre de la lingüística estructural. Este personaje es el que nos habló sobre el signo lingüístico, tema del cual aprenderemos el día de hoy. Bien, vayamos empezando con nuestro tema del signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad de la lengua. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué el signo lingüístico es la unidad de la lengua? Bien, el signo lingüístico es la parte fundamental de la lengua. Así como los números en las matemáticas son la parte fundamental, el signo lingüístico forma parte fundamental de la lengua. Es por eso que es parte de la lengua. El signo lingüístico nos habla de una forma oral o escrita, la cual vamos a llamar significante. Y también nos habla sobre una idea o concepto, la cual llamaremos significado. Ahora, cuando nosotros hablamos del significante y el significado, también para entenderlo mejor podemos relacionarlo con una idea o imagen acústica. Cuando nosotros hablamos del significante como una idea acústica, nos referimos a la palabra hablada o escrita. Cuando nos dicen una palabra, nosotros podemos escucharla o también a veces la leemos, ¿verdad? Y el significado tiene que ver con la idea mental que nosotros creamos. De esta manera, nosotros tendremos el signo lingüístico, que se compone de un significante y un significado. Ahora, para entenderlo mejor, lo resumiremos en lo siguiente. Cuando hablamos de un significante, hablaremos de la palabra hablada o escrita, en pocas palabras. Y cuando hablemos del significado, hablaremos de un concepto o idea. Ambas partes del signo lingüístico están estrechamente relacionadas, porque uno no existe sin el otro. Por eso son como una moneda de dos caras. Cuando hablamos de significante, siempre vendrá relacionado el significado. Ahora, para comprenderlo mejor, veamos algunos ejemplos. En este ejemplo, nosotros tenemos la palabra árbol, que si bien ustedes pueden oírme como yo digo la palabra árbol, también pueden leerla. En este caso, este es nuestro significante. Y abajo de esta palabra nosotros tenemos una imagen, una ilustración. Probablemente cuando ustedes escuchan o leen la palabra árbol, esto es lo primero que ustedes visualizan en su mente. Esta es la idea mental a la que nosotros nos referimos cuando hablamos del significado. Y así es como trabaja el signo lingüístico. Sigamos viendo más ejemplos. En este caso, tenemos la palabra gato. Cuando ustedes la leen o la escuchan, lo primero que ustedes imaginan es un animal, ¿verdad? Es así como trabaja el signo lingüístico. Por eso en este caso, gato, de manera oral o escrita, será nuestro significante. Y la imagen que observamos aquí o la que ustedes visualicen en su mente será el concepto o significado.
Ahora, el signo lingüístico también tiene sus propias características, las cuales son en total 5. El signo lingüístico es lineal, el signo lingüístico es arbitrario, también es convencional, mutable e inmutable, y por último, el signo lingüístico es articulado. Vamos a ver de cerca estas características. El signo lingüístico es lineal porque tiene una cadena de sonidos en orden. Esta cadena de sonidos, si pierde su orden, pierde sentido. Por ejemplo, cuando decimos hola, ¿cómo estás?, podemos entender la idea, tenemos el concepto en la mente. Pero si yo moviera una de estas palabras, una de estas letras, y el sonido cambia, entonces ya no sería lineal. Perdería el orden y también el sentido. El signo lingüístico también es arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay una razón para unir un significante con un significado. No hay una motivación en sí. Cuando nosotros hablamos de la palabra gato y escuchamos los sonidos que al pronunciar la palabra gato no imaginamos lo que es un animal con sus orejitas, no. Lo que pasa es que al entrar en un acuerdo convencional dentro de la sociedad, nosotros creamos ese vínculo entre este significante y este significado. Y el signo lingüístico es arbitrario y eso se puede evidenciar cuando vemos diferentes lenguas. Por ejemplo, en el castellano nosotros decimos gato y tendremos esta idea o concepto, que es el significado. Luego tendremos la palabra cat, que es en el inglés, y tendremos la misma idea o concepto, que es el significado. Y por último, en francés, lo cual nos dará la misma idea o significado. Es por eso que el signo lingüístico es arbitrario y no hay una razón para vincular un significante con un significado. Sigamos. El signo lingüístico es convencional, porque como les mencioné anteriormente, la lengua, al ser un producto social, necesitamos que el signo lingüístico entre dentro de este acuerdo social, donde el acuerdo nos servirá para unir un significado con un significante. Dentro de un grupo de personas, bajo este acuerdo convencional, nosotros relacionaremos un significado con un significante. Luego, el signo lingüístico es mutable e inmutable, pero esto es un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué es mutable? Se los voy a explicar a continuación. Porque bajo las reglas lingüísticas dentro de la sociedad, el signo lingüístico puede mutar en periodos largos de tiempo. Por eso es mutable frente al tiempo, que cambia de manera gradual con el pasar de este mismo. Por ejemplo, la palabra ferro. El concepto de la palabra ferro va relacionado con hierro, ¿verdad? Pero antiguamente del latín se podía decir ferro y con el pasar del tiempo fue cambiando a la palabra hierro. No cambió el concepto, no cambió el significado, pero sí la palabra. Ahora, ¿por qué el signo lingüístico es inmutable? Porque no podemos cambiarlo a nuestro antojo. Nosotros como individuos debemos seguir las reglas lingüísticas que nos ponen dentro de la sociedad. Y no podemos de un día para otro decir, como en este ejemplo, yo ya no quiero que la silla se llame silla, ahora quiero que sea mesa. No, eso no se puede hacer, porque el signo lingüístico es inmutable, no podemos cambiarla de un momento a otro. Muy bien, sigamos. El signo lingüístico también es articulado, porque tiene dos clases de articulación. La primera articulación es que puede descomponerse en elementos más pequeños, pero con significado. Estos elementos pequeños se llamarán morfemas. Estos morfemas son elementos pequeños con significado, porque cuando nosotros descomponemos la palabra que tenemos aquí en el ejemplo, que es ateo, a significa sin y teo, religión. De esa manera, esta palabra descompuesta en ambas partes tiene significado.
La segunda articulación nos habla de que el signo puede descomponerse en pequeñas partes, pero sin significado. A estas pequeñas partes nosotros les llamamos fonemas. Estos fonemas se descomponen como podemos ver en este ejemplo. La palabra gatos se descompone en G-A-T-O-S. Y cuando me refiero a fonemas, me refiero a los sonidos de la G, de la A, de la T, que por sí solos no tienen significado. Es por eso que la segunda articulación nos dice que el signo lingüístico puede descomponerse en elementos pequeños pero sin significado. Estos, al juntarse, recién cobran un significado. Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que hayan entendido la lección de hoy. No olviden que el signo lingüístico está compuesto por dos partes, el significante y el significado. Para que ustedes no lo olviden, recuerden que el significante es la imagen acústica o idea acústica que nosotros escuchamos o hablamos, y el significado es la idea mental que nosotros vemos en nuestra mente. Tampoco olviden las 5 características del signo lingüístico ni a nuestro personaje al cual vimos al principio de nuestra clase, Ferdinand de Saussure, quien nos habló sobre el signo lingüístico. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de esta clase. Espero que me hayan comprendido y no olviden seguir estudiando más a profundidad nuestro tema avanzado. Hasta una próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.